Muy buenas, Padawans de la galaxia. Yo soy Icarus, yo y os traigo el holocrón de Ludo Cres, el rival directo de Naga Sadow y aspirante al título de Señor Oscuro de los Sith tras la muerte de Mark Ragnos. No olvidéis que en el canal tenéis infinidad de vídeos sobre Star Wars, así que no dudéis en suscribiros. Historia. Ludo Cres nació en el área del espacio Sith de los territorios del borde exterior y vivió en el periodo de la historia Sith conocido como la Edad de Oro de los Sith. Procedente de una ascendencia mixta entre la especie Sith y los primeros Jedi oscuros que llegaron a Corriban. Esos Jedi habían llegado por primera vez al espacio Sith después de enfrentarse con la Orden Jedi en lo que se conoció como los 100 años de la oscuridad. Después de que fueron derrotados los Jedi oscuros, como se les conocían, huyeron a las regiones desconocidas de la galaxia. Algunos Jedi oscuros, como los ancestros de Kree, se casaron y se reprodujeron con Sith nativos. En algún momento se descubrió que Cres era sensible a la fuerza y fue entrenado en el lado oscuro de la fuerza y eventualmente se convirtió en un poderoso Lord Sith. Formó una rivalidad con su compañero Naga Sadow, con quien se enfrentó muchas veces a lo largo de los años. Ludo Cres tuvo un hijo, Elcho Cres. Mientras pasaban sus días participando en las batallas, las noches de Lord Sith las pasaba en su palacio en el planeta Relg, donde trabajaba incansablemente en la creación de un dispositivo mágico en forma de guantelete que potencialmente protegería a su hijo de todo daño. También empleó a toda una familia de esclavos humanos para atender sus necesidades personales. A medida que sus esclavos abrazaron las enseñanzas Sith, también aumentaron su favor. Una de ellas era una niña humana de 13 años llamada Sela. Aunque se habían ganado su aprobación a todos los efectos, los esclavos de Ludo Cres no estaban por encima de su ira. Con frecuencia los golpeaba en medio de ataques de ira borracho. Cuando Sela no pudo curar una infección que resultó de una lesión en el tobillo que Cres recibió en la batalla, el Lord Sith comenzó a ejecutar a su familia, lo que provocó que la humana huyera para salvar su vida. En el 5000 antes de la batalla de Yavin, el Señor Oscuro de los Sith, Mark Ragnos, murió después de casi un siglo de gobierno férreo. El funeral de Ragnos se llevó a cabo poco después con Cres encabezando la procesión fúnebre mientras enterraban a Ragnos en una tumba en el Valle de los Señores Oscuros. Siguiendo las tradiciones y rituales Sith, Cres llevó el casco de victoria de Ragnos que colocó en el sarcófago del difunto Señor Oscuro para que lo usara durante sus batallas en el más allá. Naga Sadow llegó tarde para tomar lo que sintió que era el lugar que le correspondía en la procesión del funeral mientras se sellaba la tumba, y Cres, furioso, declaró que la insolencia de Sadow había avergonzado la memoria de Ragnos. Cres creía que las opiniones progresistas de su rival eran un peligro para la existencia de los Sith, mientras que Sadow sostenía que el título de Señor Oscuro de los Sith era suyo por derecho y que el Imperio Sith se había estancado como resultado de siglos de inactividad. La discusión se convirtió en un duelo, con Cres inicialmente haciendo retroceder a Sadow. Sin embargo, su batalla fue interrumpida por el espíritu de Mark Ragnos, quien advirtió que el destino del Imperio Sith estaba en juego y aconsejó a los dos que eligieran sabiamente sus batallas. Cres se ofreció a reconciliarse con Sadow después de este encuentro, pero su discusión fue interrumpida por la llegada de una nave estelar extranjera. La nave se identificó como el Starbreaker 12 y su tripulación, los humanos Gab y Jory Daragon, proclamaron que habían venido en son de paz desde la República Galáctica. La pareja fue detenida de inmediato por guardias Masashi, con Cres diciéndole a Sadow que los dos deberían ser ejecutados inmediatamente. Sadow, sin embargo, creía que los dos deberían ser interrogados, pensando que podrían tener información valiosa. Los Daragon fueron encarcelados y se convocó un consejo de 10 Lores Sith en Cios para discutir el destino de los prisioneros. Cres sostuvo que los dos eran espías de la República y precursores de una invasión y que debían ser ejecutados. Naga Sadow y un Lord Sith mayor, Simus, creían que los dos tenían información valiosa y debían mantenerse con vida. Aunque Cres expresó que su punto de vista era más seguro para la salud general del Imperio Sith, Sadow proclamó que los Daragon brindaban una ventaja para que los Sith expandieran su imperio y controlaran la propia galaxia. La reunión terminó sin llegar a una conclusión definitiva, pero Sadow tenía sus propios planes. El Lord Sith junto con los guerreros Masashi atacaron a los guardias de las prisiones y los liberaron de sus celdas. Cuando se descubrió la escena, Simus fue encontrado muerto con la cabeza apoyada cerca de un blaster de la República. El consejo de los Lores Sith se reunió nuevamente en Cios después de la muerte de Simus, y Cres estaba furioso. Creía que sus temores de un ataque de la República se habían confirmado, que Simus había sido asesinado por la República y que el Imperio Sith debería reforzar sus defensas.
Shadow, sin embargo, proclamó que había llegado el momento de contraatacar y se proclamó a sí mismo como el nuevo Señor Oscuro de los Sith. Los otros lores Sith acordaron que Shadow debía ser el Señor Oscuro. Un Kryze furioso y conmocionado se fue, proclamando que tomaría a sus partidarios y se negaría a unirse a la cruzada de su enemigo y que se convertiría en el verdadero Señor Oscuro. Posteriormente, Ludo Kryze envió guardias Masashi al muelle de incautación del Starbreaker 12 en Zios para protegerlo. Sin embargo, sus guardias fueron atacados y derrotados por Masashis leales a Naga Sadow. En sus aposentos, Kryze fue alertado del ataque del Starbreaker 12 y creyendo que estaba siendo atacado por la República, reunió sus fuerzas y corrió al hangar. Sin embargo, cuando Kryze llegó al muelle, el Starbreaker 12 ya había sido robado por la fuerza de Shadow. Kryze, al observar la carnicería en el hangar, encontró el emblema de Naga Sadow entre los cadáveres Masashi y se dio cuenta de que Shadow era el responsable del ataque. Además, Shadow había sido quien había matado a Simus disparándole con el blaster y colocándolo en la escena para que pareciera un asalto de la República. Kryze regresó a Relg, donde se reunió con dos de sus seguidores, Orak Mul y Dorgal Ram. Les contó sobre el ataque al hangar y el robo del Starbreaker 12 y les reveló la complicidad de Shadow en el ataque. Luego ordenó a Horan Mul y Gal Ran que reunieran sus fuerzas para poder atacar por sorpresa a Shadow, y Kryze prometió detener a su rival antes de que fuera demasiado tarde. Con la fuerza de asalto preparada, Kryze comenzó un ataque a la fortaleza de Shadow en el planeta Kar Delva, tomando los controles de disparo de su propia nave para asestar golpes personales. Al mando del ataque, Kryze ordenó a sus naves que atacaran y destruyeran a Shadow. Orak Mul y Gal Ram estaban detrás de él por completo, comentando que habían atrapado al Lord Sith con la guardia baja y que la victoria era inevitable. Shadow respondió ordenando a los guerreros Masashi que se ocuparan de las torretas de la ciudadela. Kryze se encogió de hombros creyendo que las torretas eran las únicas defensas de Shadow y que la victoria estaba asegurada. Sin embargo, Shadow había engañado a su enemigo, había escondido una flota secreta de naves de guerra en órbita alrededor de la luna de Kar Delva, Kar Xian. Mientras tanto, en medio del caos de la batalla, Naga Sadow permitió que Yorick Daragon tomara el control del Starbreaker 12 y huyera del Imperio Sith. Daragon pudo evadir la flota de Kryze y desapareció en el hiperespacio. Después de la fuga de Daragon, Kryze fue tomado por sorpresa cuando Shadow ordenó a su flota secreta que atacara. Un Shadow burlón le informó que había atacado la fortaleza equivocada. Todas las defensas de Shadow habían estado en Kar Xian. Shadow luego puso en marcha la siguiente parte de su plan al ordenar a las tripulaciones Masashis de las respectivas naves de Horak Mul y Gal Ran, que le habían sido leales en secreto todo el tiempo, que traicionaran y atacaran a sus amos. Los dos lores Sith fueron asesinados y sus naves requisadas por los secuaces de Shadow, quienes luego atacaron a Kryze. El Lord Sith, sorprendido, ordenó que sus naves intactas huyeran, lo que significaba su derrota. Después de la retirada de Kryze de Kar Delva, Naga Sadow comenzó una gran militarización de los Sith en preparación para una guerra contra la República Galáctica. Su victoria sobre Kryze le valió el apoyo de los lores Sith restantes, quienes comprometieron sus flotas y ejércitos a su causa. Sin embargo, Kryze tenía un plan. Mientras los otros lores Sith se reunían con Shadow en Kar Delva, Kryze envió una nave insignia vacía al planeta. Kryze transmitió simultáneamente un mensaje a Shadow y sus seguidores, proclamando que el Señor Oscuro los estaba conduciendo por un camino de destrucción. Shadow, confiado, ordenó a Gab Daragon, a quien había mantenido con él, que se convirtiera en su aprendiz Sith, para destruir la nave, aparentemente matando a Kryze. Pocos sabían, Kryze en realidad había fingido su muerte con la intención de reclamar el título de Señor Oscuro de los Sith, ya que le permitiría reagruparse, rearmarse y atacar a Shadow cuando estuviera completamente listo. Shadow pronto lanzó sus flotas siguiendo una baliza que le había colocado al Starbreaker 12 para encontrar a la República. Sus fuerzas, al llegar a su destino, comenzaron la gran guerra hiperespacial. El Señor Oscuro atacó a la República en dos frentes, Koros Mayor y la capital gubernamental de Coruscant, ubicada en los mundos del núcleo. Ludo Kryze aprovechó la ausencia de Shadow reuniendo una flota y se declaró a sí mismo Señor Oscuro de los Sith. También prohibió a su hijo Elcho participar en el conflicto e hizo que su hijo esperara a que terminara en algún lugar oculto. Los ataques preliminares del esfuerzo de guerra de Shadow fueron exitosos inicialmente, pero la República finalmente pudo hacer retroceder y derrotar a los Sith. Regresó a su región del espacio derrotado, con su flota una sombra de lo que había sido antes de la guerra. Ludo Kryze se reveló en ese momento, proclamando a Naga Sadow que él era el verdadero Señor Oscuro de los Sith. Sintiéndose victorioso, un alegre Kryze declaró que Shadow era la mayor amenaza que el Imperio Sith jamás había conocido y que debía ser detenido. Por lo tanto, el nuevo Señor Oscuro desterró a Shadow del Imperio Sith para siempre.
Sin embargo, Shadow no caería sin pelear y pelearía por Corriban. La flota ya disminuida de Shadow se vio reducida aún más durante la conflagración, y Cress apareció como vencedor. Sin embargo, el siempre astuto Shadow sabía que había otras formas de ganar una batalla. Al encontrarse sin otras opciones, Shadow ordenó a una de sus naves ya dañadas que hiciera una carrera suicida para chocar con la nave insignia de Cress. El nuevo Señor Oscuro protestó a Shadow para que detuviera la nave, pero ya era demasiado tarde. La nave se estrelló contra el buque insignia de Cress, matándolo. Después de la derrota y la muerte de Cress durante la primera batalla de Corriban, Shadow fue atacado nuevamente por las fuerzas de la República, que lo habían seguido hasta el Imperio Sith. Shadow fue derrotado en la batalla ya que sus fuerzas ya se habían debilitado mucho después del asalto de Cress en la primera batalla. Después de su muerte, Ludo Cress fue enterrado en una tumba excavada en una cueva de Shirrak en el Valle de los Señores Oscuros. En el 3951 antes de la batalla de Yavin, más de 1000 años después de la muerte del Lord Sith, la tumba fue visitada por la caballero Jedi exiliada Metra Surik. Mientras estaba en la cámara, Surik tuvo varias visiones, incluidas algunas del antiguo Señor Oscuro de los Sith, Revan, y su antiguo aprendiz, Malak. Personalidad y rasgos. A diferencia de su rival y contraparte Naga Sadow, Ludo Cress era un hombre cauteloso, preocupado por la seguridad y el bienestar del Imperio Sith. Cress estaba contento con las posesiones del Imperio y temía que incursionar en la galaxia más amplia y desafiar a la República sería desastroso para su salud. Incluso cuando Shadow fingió el ataque de la República y el robo del Starbreaker 12, Cress fue un firme defensor de permanecer en el espacio Sith y reforzar sus defensas, a diferencia de Shadow, que quería que el Imperio atacara a la República. Cress despreciaba a Shadow, a quien consideraba su mayor contendiente por la corona del Señor Oscuro de los Sith. Vio las opiniones más progresistas de su rival como potencialmente dañinas para el bienestar del Imperio. Cress creía que los Sith serían contaminados por otras especies si el Imperio pasaba por la caldera Estigia, pero permanecerían intactos si mantuvieran su propia región del espacio. Cress no tenía reservas sobre enfrentarse a Shadow a través de las palabras y en la batalla, pero cuando el audaz Shadow reclamó el puesto del Señor Oscuro de los Sith, Cress decidió romper la guerra de palabras y retirarse para reunir a sus seguidores. Si bien Ludo Cress se preocupaba poco por sus esclavos, la seguridad de su hijo pequeño era la principal preocupación. Su abuso del alcohol dio paso a la violencia y la incompetencia por parte de sus sirvientes incitó a alborotos asesinos. Cress también era un hombre muy astuto, engañó a Shadow con su nave insignia vacía y fingió su muerte. Luego resurgió después de la derrota de los Sith a manos de la República en la Gran Guerra Hiperespacial. A pesar de sus artimañas, Cress fue humillado por su rival en múltiples ocasiones. Durante la batalla de Kar Delva, Cress creyó que había pillado a su enemigo con la guardia baja con un ataque sorpresa a su fortaleza. Sin embargo, la fortaleza fue un señuelo, ya que las fuerzas de Shadow se concentraron en Kar Sian. Después de que la flota secreta atacara, Cress fue engañado por Shadow, quien hizo que los subordinados de Horak Mul y Dorgal Ram se amotinaran y traicionaran a sus amos. Poderes y habilidades. Como un poderoso Lord Sith, Cress fue entrenado y competente en la manipulación del lado oscuro de la fuerza. Poseía cierto conocimiento de la alquimia Sith y un conocimiento práctico de la magia Sith, la última de las cuales usó para construir un dispositivo que protegería a su hijo de todo daño. Cress era capaz de usar el exótico poder Battle Mind y también podía aumentar su velocidad, fuerza y ferocidad al amplificar su ira a través de la fuerza. En la batalla, Cress utilizó una espada de guerra Sith que infundó con el poder de la fuerza antes de un duelo. Cress demostró ser igual en combate con su rival Naga Sadow y ambos ganaron ventaja en diferentes puntos de su duelo en Corriban y sufrieron heridas de igual proporción que su oponente. Cress era trilingüe, ya que podía hablar el estándar básico galáctico así como los idiomas Sith y Masashi. Bien, pues este ha sido el holocron de Ludo Cress, espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis dejar un like, un comentario y compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.